Chicos, buenos días. Vamos a ver el curso hoy día de geometría y el tema son polígonos, ¿ya? Polígonos. ¿Qué es un polígono, chicos? Son figuras geométricas que van a tener desde el lado 3 a más, ¿ya? Por ejemplo, el triángulo es un polígono, o es el menor polígono de menos lados. Obviamente después viene de 4 lados, que sería un cuadrilátero, de 5, que sería un pentágono, y así, ¿no? Entonces vamos a ver eso hoy día, lo que son polígonos. Ya, aquí hay un pequeño concepto básico de qué es un polígono. Ya, son figuras geométricas cerradas, fíjense, que forman a unirse puntos, unirse consecutivamente o más puntos. Si se unen 3 puntos, sería un triángulo, como les decía. Si se unen 4 puntos, sería un cuadrilátero. Más puntos, es decir, puede haber un polígono de 20 puntos, 30 puntos, ¿no? Ya, entonces eso es lo característico de un polígono. Ustedes ven que el polígono, en este caso está, ¿cuántos está unido a este polígono? 1, 2, 3, 4, 5, 6. La parte exterior se llama exterior del polígono, la parte interior se llama interior del polígono. ¿Qué más podemos ver aquí? Podemos ver también que tienen ángulos. Ángulos. ¿Cuáles serían sus ángulos? Esto, ¿no? Este sería el ángulo, esto sería el ángulo, esto sería el ángulo. Como están dentro, ¿cómo serían ángulos interiores? ¿No? Serían ángulos interiores. Interior. Si hay interior, habrá exterior, claro, interior. Si lo prolongamos, si lo prolongamos. Ángulo de aquí sería este de acá. Ya, este de ahí. Ese sería su ángulo exterior, por decir, ¿no? Por decir nada más. Lo de rojito sería el ángulo exterior. Ya, ¿qué más? Eh, cada puntito se llama vértice. Cada puntito se llama vértice. En este caso es vértice A, vértice B, vértice C. Y obviamente si uno cada punto y punto va a generarse, ¿qué cosa? Un lado, ¿no? Un lado. En este caso, si uno el punto A con B que está unido ahí, esa línea roja sería el lado AB. Ya sería el lado AB. El lado CD, por ejemplo, el lado CD sería la unión de esos dos puntos, ¿no? Este de acá, CD, lo de negro. Ya. El lado EF, el lado EF, el lado EF, por ejemplo, sería la unión de estos dos, ¿no? EF, este de aquí. Decide, ¿no? A, B, C, D, F, G, ¿no? Ya. A ver, aquí hay otra acotación, que es el tema de ángulos, ¿no? Como les decía, todo ángulo, todo polígono tiene ángulos. En este caso tiene ángulos interiores y exteriores. Los ángulos interiores es alfa, beta, teta, phi y gamma, ¿ya? Y omega. Eso de amarillo es el ángulo interior. Ahora, los ángulos exteriores o que están afuera son E sub 1, E sub 2, E sub 3, E sub 4, E sub 5. Los exteriores, lo de color rojito, ¿no? E sub 1 es un ángulo, E sub 2 es el otro ángulo exterior, E sub 3, E sub 4 y E sub 5. Esos son los ángulos exteriores, fuera del polígono en este caso, ¿no? Y a ver, ¿qué más tenemos? Líneas asociadas al polígono son las diagonales. ¿Ya? ¿Qué es una diagonal? Estoy aquí, pues mira, voy a dibujar ya un polígono. Un polígono de... Voy a dibujar un polígono, un cuadrilátero, ¿ya? Ya, este es un polígono. También, ¿qué es el cuadrilátero? Ya, a ver.
¿Qué es la diagonal? La diagonal sería unir extremos, es decir, esto de aquí. Unir este punto con este punto. Ahí habría una diagonal, ¿no? La otra diagonal sería esta. Esas serían las diagonales, ¿ya? En este caso, en este polígono, que es un pentágono porque tiene 5 lados, este lado, este lado, este lado, este lado, 5 lados, ¿no? Ese pentágono, por ejemplo, tiene 3 diagonales, ¿no? El diagonal AC, el diagonal AC. El otro diagonal es el diagonal BD, BD, BE y BD. Esos son los otros diagonales. ¿Qué son diagonales? Son la unión de extremos, ¿no? Extremos. Ya, a ver, entonces ya sabemos que son diagonales, ya sabemos que son ángulos interiores, exteriores, ¿no? Eso es lo que tiene. Ahora veamos qué más hay ahí. Ahí. En clasificación de polígonos tenemos dos, lo que es convexo y no convexo. Eh, Eso es de acuerdo a los ángulos, ya esta clasificación, de acuerdo a los ángulos. Esta clasificación es de acuerdo a los ángulos. Es decir, va a depender de los ángulos si son convexos o no convexos. A ver, fijémonos. Dice, los ángulos convexos van a tener esta peculiaridad, que los ángulos van a estar comprendidos entre 0 y 180. Es decir, si uno de los ángulos de aquí que estoy pintando de azul, superan a 180, es decir, si fuese 200, pongámosle, ya no sería convexo, sino sería no convexo. ¿Ya? Entonces, un no convexo, uno de los ángulos ya supera los 180. Si está en el rango de entre 180 y 0, todos los ángulos, ¿ah? Entonces hablamos de un polígono convexo. Si uno de ellos nada más no está en ese rango, ya viene a ser un no convexo. ¿Ya? Es un no convexo. Entonces, esto de acá, que está dibujado un poquito mal, ¿no? Aquí, esto de aquí, es un ángulo convexo. Es un triángulo, digo, un polígono convexo. Polígono convexo. Ahora, como les decía, este de aquí es un no convexo. ¿Por qué? Porque en este caso tiene dos ángulos que superan los 180. ¿Cuáles son? Este de acá. Este es un ángulo interior y eso obviamente que es mayor que 180. Y este de aquí también. Estos dos ángulos superan a 180. ¿Ya? Entonces, una forma es esa, ¿no? Si vemos que un ángulo es mayor que 180, vamos a ver que ese polígono es no convexo. Ahora, la otra forma de verificar que el polígono sea convexo o no convexo es a través de una línea. Voy a dibujar este mismo polígono por acá ya. Está de esta forma, ¿no? Voy a dibujarlo de rojito. Sí, así, 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 y de aquí está unido con esto. Ya, más o menos, ¿no? Ya, lo que dice es, o sea, profe, ¿cómo gráficamente para identificar si el polígono es convexo o no convexo es trazando una línea horizontal? Voy a trazarlo de color negro ya. Y si esa línea dice parte a más de dos rectas, ese polígono es no convexo. Es decir, por ejemplo, yo acá trazo y fíjate, está cortando en dos puntos, ¿no? Aquí y aquí. Pero si sigo bajando, aquí por ejemplo, ¿cuántos puntos cortó? Cortó una, dos, tres, cuatro.
4 puntos cortó, ¿no? 4 puntos. En ese caso, chicos, es un polígono no convexo. ¿Ya? Es decir, si a una figura yo trazo una línea y corta más de 2 puntos, es decir, de 3 para arriba, es no convexo. Pero si corta solamente en 2, es un convexo. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, ¿no? A ver, anterior, anterior. Por ejemplo, aquí. O más arriba. Esta creo, ¿no? Ya, este voy a dibujarlo otra vez. Ya. Este, ¿qué sería? ¿Convexo o no convexo? Entonces dice, ah, ya, profe. Por la grafiquita de la línea, diría así, ¿no? A ver, voy a dibujar por aquí. Está haciendo así, 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 así más o menos. Y esto está así, ¿no? Y ya, entonces, a ver, profe, si yo trazo aquí, 2 líneas. Si yo trazo aquí, 2 líneas. Por más que trazo, siempre voy a cortar en 2 líneas. Y entonces, ¿qué sería? Sería un polígono convexo, ¿no? A ver, al revés, de forma vertical. Trazo igual, ¿no? Por acá, trazo igual. Siempre corta en 2 nada más. En 2. En 2. Entonces ese sería, ¿qué cosa? Un convexo. Pero si cortaría más de 2, sería un no convexo. ¿Ya? Entonces esa es la forma de identificar, viendo ya la gráfica, ¿no? Viendo la gráfica. Ya. O sea, acá hemos cortado en 1, 2, 3, 4 puntos, por eso sería un no convexo. Esa sería la otra forma. Entonces tenemos dos formas de identificar, ¿no? Uno es a través del ángulo, que debe ser uno de los ángulos mayor que 180. Supera los 180 y ya decimos que es no convexo. Otro, hacemos una línea y si hay más, cortó en más de 2, porque 2 sí puede cortarlo, pero más de 2, en este caso cortó en 4, es no convexo. ¿Ya? Entonces tenemos esas dos formas de identificar que un polígono es convexo o no convexo. Ya. ¿Qué más? Otra clasificación. Eh, por lados. Aquí hemos visto la clasificación por ángulo. Ahora por sus lados. La otra clasificación por lados. Tenemos los que, por su medida de lados y ángulos, tenemos ahí dos. Lo que son equiángulos y lo que son polígonos equiláteros. ¿Ya? Polígonos equiláteros. Los que son equiángulos viene de equi significa igualdad, y ángulos igual ángulo, ¿no? Es decir, es un polígono que tiene, ¿qué cosa? ¿Qué tiene? Tiene igual ángulos, ¿ya? Entonces, vamos a dibujar por aquí un polígono que tenga igual ángulo. 1, 2. Ya. Entonces esto debe ser alfa, 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 alfa. Entonces, como todos sus ángulos son iguales, ¿cómo se llama? Se llama un equiángulo. ¿Por qué? Porque todos sus ángulos son iguales. ¿Ya? El otro es un polígono equilátero. ¿Qué quiere decir? Equi, igual. Látero, lado, ¿no? Entonces tiene lados iguales. Lados iguales. ¿Ya? Tiene lados iguales. Otro, dibujamos otro. A ver, por aquí. No. Igualito. Tiene que tener mismos lados acá. Fíjate. Tiene lado B, lado B, lado B, lado B, lado B. Todos sus lados son iguales. ¿Eso qué es? Un equilátero. ¿Ya? Después tenemos lo que llamamos polígonos regulares. Son aquellos polígonos
equiángulos y equiláteros a la vez. O sea, son dos cosas, ¿no? Son equiángulos, prácticamente es la función de los dos, ¿no? Entre un equiángulo y un equilátero. A eso se le llama polígono regular. Es decir, ¿qué cosa va a tener? Ángulos iguales y lados iguales, ¿no? Y como les decía, el menor polígono de menor cantidad de lados es el triángulo. Y obviamente en el triángulo, el que tiene todos sus lados es el triángulo equilátero, ¿no? Donde cada ángulo es 60, 60, 60. Y sus lados también son iguales, ¿no? En este caso es A y es A. Eso que sería un polígono regular, ¿no? Entonces, ¿un equilátero qué es? Un equilátero es un polígono regular. ¿Ya? Un triángulo equilátero es un polígono regular. El otro es el cuadrado. El cuadrado también, ¿no? Su característica de un cuadrado tiene lados iguales y ángulos iguales, ¿no? En este caso son 90 grados, 90 grados, 90 grados, 90 grados. Y lados iguales también, ¿no? En este caso B, B, B. Entonces, un cuadrado también, ¿qué cosa es? Un polígono regular. Ya. Aquí. O la cantidad de lados tiene su nombre, ¿no? A ver, vamos a poner ya. A ver, ya hemos visto que el menor polígono que es de 3 lados, ¿no? Y ¿eso cómo se llama? El menor, profe, se llama triángulo, claro, se llama triángulo. Entonces, el menor polígono de 3 lados se llama triángulo. Ya. El segundo polígono es de 4 lados. Y el de 4 lados, ¿cómo se llama? Cuadrilátero, ¿no? Es un cuadrilátero. Y ahí no me voy a cambiarlo, ya no, para no estar copiando. El de 4 lados se llama cuadrilátero. Cuadrilátero. Y el de 5, chicos, ¿cómo se llamará? El de 5 se llama pentágono. Pentágono. Ya. Ya, el pentágono. El de 6. El de 6 se va a llamar hexágono. Con H. Hexágono. Ya, es el de 6. Y el de 7 se llamará hepta, ¿no? De 7, heptágono. Heptágono. Y te voy a copiarlo. Ese es un heptágono. El de 8 es un octágono. El de 9 es un nonágono. El de 10 es decágono. ¿Ya? Y a partir de la 11 ya viene el que se llama nada más por polígono. Polígono de 10 lados, de 11 lados, y ya.
Ya chicos, ya. Ustedes pueden completarlo ya. Pueden buscar en internet cómo se llama un polígono de 100 lados. Sí. Completamos. Ya, propiedades. Propiedades, chicos. Propiedades. En todo polígono tiene n lados, ¿no? Y si tiene n lados, tendría n vértices y n ángulos. Claro, o sea, la cantidad de lados es igual a la cantidad de lados, de ángulos y de vértices. Por ejemplo, un triángulo. El más pequeñito es un triángulo y el triángulo tiene ¿cuántos? Tiene 3 lados, ¿no? Si tiene 3 lados, ¿qué tiene? También tiene 3 vértices, ¿no? Entonces lo voy a poner vértice A, vértice B, vértice C. ¿Qué más tiene 3? Ángulos, ¿no? Ángulo alfa, ángulo beta y ángulo gamma. 3, 3, 3, 3. O sea, la cantidad de vértices es igual a la cantidad de lados y a la cantidad de ángulos internos. ¿Ya? Si es de 3, sería 3, 3, 3 lados, 3 vértices, 3 ángulos. Si fuera de 4, o sea, un cuadrilátero, sería de 4 lados, de 4 vértices, de 4 ángulos. Y entonces es una propiedad. Todos sus lados son igual a vértices, igual también a lados. Segunda propiedad. La suma de la medida del ángulo interior tiene la siguiente fórmula. Va a ser la suma de medida, va a ser 180 por n menos 2. Es decir, vayamos por el pequeñito, que es el triángulo. Y ya sabemos que desde antes, ¿no? La suma de ángulos internos, ¿cuánto es? 180, ¿no? 180. ¿Y esto cuántos lados tiene? Tiene 3 lados, ¿no? O 3 ángulos, porque es un triángulo, ¿no? Entonces, si aplicamos la fórmula, ¿cómo sería? La suma de los, no sé, tiene que salir 180, ¿no? La suma de los ángulos internos tiene que ser 180 por n menos 2, dice. ¿Y cuánto es nuestro n? O sea, ¿cuántos lados tiene? 3. Entonces, ¿qué sería ahí? 180 por 3 menos 2. 3 menos 2 es 1. Entonces sería 1 por 180. Y es 180, ¿no? Y ahí nos cumple que la suma de los ángulos interiores, alfa, beta, teta, lo que sea, ¿cuánto es? 180, ¿ya? De un cuadrilátero, allá puedes hallar, pues, ¿no? Cuánto suma los ángulos interiores de un cuadrilátero. Y si se recuerda, el año pasado, la suma de un cuadrilátero, los ángulos interiores suman 360. Veamos, si es cuadrilátero, n debe ser 4. Entonces sería 180 por 4 menos 2. ¿Cuánto es eso? 4 menos 2 es 2. Sería 180 por 2. Y 180 por 2 es 360, ¿no? Y cumple, ¿no? En un cuadrilátero, ¿se acuerdan? Cualquier cuadrilátero, la suma del ángulo interior es 360. Y así pueden calcular cuánto es la suma de ángulos interiores para un pentágono, hexágono, nonágono, ¿no? Segunda formulita. La medida del ángulo exterior. Ya sabemos cuáles son los exteriores, ¿no? Siempre, siempre, en todos los polígonos es 360. Ya, acá no hay fórmula. Sea un triángulo, la suma de los ángulos exteriores va a ser ¿qué cosa? 360. Ya. ¿Qué más? Esto ya casi se ha pasado aquí. El número máximo de diagonales trazadas desde un vértice dice es n-3. ¿Qué es el número máximo de diagonales trazadas? Fíjense, ya sabemos que es diagonal, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un pentágono de esta forma, un pentágono tiene 5 lados, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ese es un pentágono. Lo que me dice el número máximo de diagonales trazadas desde un mismo vértice. Desde un mismo vértice. Entonces, vamos a ubicarnos en un vértice cualquiera. Pongámosle este de aquí. ¿Ya? De ahí dice, va a ver cuántos diagonales puedo trazar.
Fíjate, yo puedo trazar. Aquí puedo trazar, no, es ahí si pongo sería un lado, ¿no? Pero si pongo aquí, ahí sí sería una diagonal. Esa sería mi primera diagonal. Si del mismo punto, aquí sería otra diagonal. De aquí, del mismo punto, al unir acá sería ya un lado, ya no sería un diagonal, ¿no? Entonces, ¿cuántos diagonales a lo mucho en un pentágono puse? Solamente dos, de un mismo vértice. De un mismo vértice, a lo mucho en un pentágono, jale dos diagonales. Entonces, ¿cómo se calcula? Porque esto es para un pentágono. Puedo calcular para un hexágono, un hectágono, un nonágono, ¿no? Entonces dice que la forma de calcular la cantidad de vértices desde un mismo vértice es n-3. Ahí, a ver. En este caso, número de diagonales de un mismo vértice en un pentágono, y un pentágono tiene 5 lados, puedo calcular, ¿no? Sería n que es 5 menos 3. N sería 5, ¿no? N, ¿qué cosa es? La cantidad de lados o vértices, ¿no? Entonces la cantidad de lados. Entonces, ¿cuánto sale aquí? 5 menos 2, 5 menos 3, digo. 2, ¿no? Y justamente eso es lo que nos salía, ¿no? Que solamente se puede trazar, ¿qué cosa? Dos vértices nada más. De un solo mismo vértice, ¿no? Y ya. Entonces esa es la formulita para hallar. Ahora, de un solo vértice es eso. Ahora, si yo quiero trazar la cantidad de vértices totales, ¿cómo sería? A ver, vamos a retroceder. Entonces, fijándonos aquí, ya hemos trazado acá, dice la siguiente fórmula es para los números de vértices totales. Entonces, aquí ya tracé de un vértice. A ver, del otro vértice, voy a pintarlo con negro ya. De aquí, del otro vértice, a ver cuántos. ¿Puedo trazar acá? No, sería un lado, ¿no? ¿Puedo aquí? Sí, ahí sí sería diagonal. A ver, del mismo vértice para acá, también sería un diagonal. De aquí para acá, ya sería un lado, ¿no? Entonces no puedo trazar. Entonces, sigamos. De aquí, de este vértice ahora, ya está trazado aquí, sería un lado, aquí ya está trazado. Entonces sería que junte aquí, ¿no? Ahí sería otro diagonal. Ahora, de más diagonales, no, para acá sería un lado ya. A ver, de este vértice ya trazamos sus diagonales, también sería esta y esta, pues, ¿no? Y de aquí se repetiría, sería la misma. Entonces, en total, ¿cuántos diagonales hay? En total, cuando nos dicen número total. Fíjate, total. Contaría, pues no, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. 5 vértices, ¿no? 3 negras y dos azules. Ya. Entonces, la forma dice para calcular, porque esto es para un pentágono, es número de diagonales es a la cantidad de lados. En este caso, ¿cuántos lados es de aquí? Hemos dicho que tiene 5 lados, ¿no? Sería 5. Para un pentágono sería 5 por 5 menos 3 sobre 2. Y ahí operaríamos, sería 5. 3 menos 5 menos 3 sería 2 entre 2. Y ahí serían, ¿qué cosa? Serían 2 con 2. Y lo único que me quedaría es 5, ¿no? Y justamente era pues eso. ¿Cuántos diagonales totales había acá? Habían 2 azules y 3 negras. Y eran 5, ¿no? Entonces así puedo calcular también para un hexágono, ¿no? Entonces n en este caso para un hexágono sería 6. Profe, para un diagonal de 10 lados, ahí entonces sería n10, pues. Y ahí puedo calcular la cantidad de diagonales. Para 10 sería así, ¿no? Sería 10 por 10 menos 3 sobre 2. Y ahí saldría la cantidad de diagonales, ¿no? Acá sería 10 menos 3 sería 7. Mitad aquí sería 5. 5 por 7,
35. Fíjate, un polígono de 10 lados tiene 35 diagonales. Mm, Eso es totales, ¿ah? Y si quieres hallar para un polígono de 10 lados, ¿cuántos diagonales de un solo punto se puede trazar? Vamos a utilizar esto, ¿no? Sería 10 menos 3. 7, ¿no? Serían 7 diagonales de un mismo punto para poder trazar, ¿no? De un mismo punto, en este caso puede ser un punto nada más. Y entonces ahí tenemos esas, ¿cuántas formulitas? A ver, prácticamente son 3 nada más, ¿no? Para hallar ángulos internos, la suma de los ángulos internos, esto es constante. La segunda fórmula sería de aquí, para hallar la cantidad de diagonales de un solo punto y para hallar la cantidad de diagonales totales. Ya. A ver, teniendo ya esa teoría, podemos calcular algunos problemitas sencillos, nomás chicos, sencillos, aplicando lo comprendido. ¿Qué dice? Dice, hola Chachenka, así que te levanté temprano, Chachenka. Ya bueno, igual le estamos grabando y se va a colgar igual el video y vas a ver desde el inicio, ¿ya? Entonces, aplicando lo comprendido, dice calcular la suma de ángulos internos del decágono del icoságono. Ya. Dayana, buenos días también. Entonces, a ver, vamos a regresar ya que han entrado dos chicas. Las chicas siempre son madrugadoras. Entonces, acá, ¿qué nos pide? Nos pide calcular la suma de ángulos. Para hallar la suma de ángulos de un polígono internos es esta fórmula, ¿no? De aquí. Esta de aquí, lo que estoy borrando. Que es 180 por n menos 2, donde n es la cantidad de lados. ¿Ya? La cantidad de lados. Un pentágono tiene 5 lados, un hexágono tiene 6 lados, y aquí en el problema que nos pide, un decágono. Un decágono es de 10 lados, ¿ya? 10 lados, es decir, n valdría 10. Entonces, sabiendo que n vale 10, yo puedo hallar la suma de ángulos interiores. La suma de ángulos interiores. ¿Cuál es la fórmula? 180 por n menos 2. Ya. Entonces acá diríamos que la fórmula de hallar la suma de ángulos va a ser 180 por n. El decágono tiene 10 lados, entonces sería 10 menos 2. Eso sería 180 por 7, ¿no? Por 7. ¿Cuánto es eso? Acá mismo voy a ponerle ya, porque no hay espacio. Eso sería 7 por 8. 56 va con un cerito, ¿no? Y 7 por 1, 7 más 5 sería 12. Es decir, que la suma de ángulos en un decágono tiene que ser 1260. 1260. Ya. 1260 grados en este caso, ¿no? Ya, el icoságono, chicos. El icoságono, si no me equivoco, es de 20, ¿ya? De 20, ¿cómo se llama? De 20 lados. Entonces, para ahí, ¿cómo sería? Tendrías que reemplazar para n 20.
Aló, aló, chicos. ¿Me escuchan? Sí, a veces hace un poco, ¿no? Ya, como les decía. Entonces, el icoságono tiene 20 lados. 20 lados. Entonces, acá otra vez sería la formulita, ¿no? Para saber el ángulo interior es n, digo, 180 por n menos 2, menos 3. Es 180 por n menos 3. Y ya sabemos que n es 20 lados. Un icoságono es 20 lados. Entonces va a ser 180 por 20 menos 3. 20 menos 3 sería 17, ¿no? 17. Ya, ¿y cuánto sería? Ya lo operan, ya chicos. Lo operan. O me dicen la respuesta, a ver, por inbox. Para seguir avanzando. Ya, ahora nos pide calcular la suma de ángulos exteriores. A ver, exteriores sabemos que es constante. Y esa constante es 360. En un triángulo, sea un triángulo, un cuadrilátero, lo que sea. La suma de ángulos exteriores siempre es 360. Sea para un pentágono, hexágono, un octágono, lo que sea. Ya. Un pentágono tiene 5 lados y un heptágono tiene 7 lados, ¿no? Sea cuantos lados tenga, los ángulos, la suma de los ángulos exteriores es 360 grados. Ya. ¿Dónde hay solamente formita? Para hallar la suma de ángulos interiores, nada más, ¿no? Ya, la número 3. Calcular la suma total de diagonales. Ya hemos visto que para hallar la número total de diagonales era esta formulita, ¿no? N por 3. Para hallar el número total de diagonales era N por N menos 3 sobre 2. Ya. Entonces, primero tenemos que hallar el N, pues, ¿no? Y para eso tenemos que identificar cuántos lados tiene un dodecágono. Un dodecágono tiene 12 lados, ¿ya? 12 lados, dodecágono. Y un pentágono tiene 5 lados, ¿ya? Entonces, ¿qué aplicaríamos? La formulita. ¿Cuál es la formulita? N por N menos 3 sobre 2. ¿Está bien? Ahí está, N por N menos 3 sobre 2. Ya. Aplicamos para el dodecágono. Sería para 12, ¿no? 12 por 12 menos 3 sobre 2. Ya. ¿Cuánto sería esa respuesta? Y sería mitad, ¿no? Mitad aquí sería 1, que sería 6. Sería 6 por la resta de 12 menos 3. Y 12 menos 3 es 9. Sería prácticamente 6 por 9. Y 6 por 9 es 54, ¿no? Listo. Entonces, la cantidad total de diagonales, totales, son 54 diagonales en un dodecágono. Y un pentágono sería para n 5, ¿no? Entonces sería 5 por 5 menos 3 sobre 2. Ya. 5 menos 3 es 2. Y con el 2 de abajo se irían, ¿no? Entonces acá se van a anular este de aquí con este de aquí. Lo que me queda nada más es 5. Entonces en un pentágono se puede trazar 5 diagonales como máximo. Total. Ya es aplicar formulita nomás, chicos. ¿Ah? Fácil el tema de día. Ya, el otro, calcular el número máximo de diagonales que se puede trazar de un vértice. Ya, se puede trazar de un vértice, la formulita, ¿cuál era? Si no se acuerdan, retroceda. La formulita es esta de aquí. Es n menos 3. Es n menos 3, ¿no? Número máximo para trazar desde un vértice, solo de un vértice, era
n menos 3 la fórmula. Entonces, acá primero tenemos que hallar la cantidad de n que tenga, ¿no? Entonces, la formulita es n menos 3. Entonces, tenemos que hallar el n. Entonces, decimos, ¿qué es un pentágono? Un pentágono tiene 5 lados, es decir, n vale 5. Un triángulo, obvio que un triángulo tiene solamente 3. Ya, pues ahí hallamos, ¿no? Nuestra cantidad de vértices. Entonces, para el pentágono, ¿qué sería? 5 menos 3. Aplicando la fórmula. ¿Cuánto sería eso? 2, ¿no? Solamente se puede trazar 2 vértices de un mismo punto en un pentágono. Sí, hemos visto en la anterior, ¿no? En la anterior figura. Y en un triángulo, ¿qué sería? N3 menos 3. Aplicando la fórmula. 3 menos 3, 0. Es decir, en un triángulo no puedo trazar vértices. Claro, pues no, fíjense acá. Ya sabemos que es vértices, ¿no? Si tenemos un triángulo de un punto, de este vértice, quiero trazar un triángulo, unir vértices sería esto o esto. Y al unir, ¿qué serían? Serían lados, no serían diagonales, ¿no? Por eso que no se puede trazar diagonales en un triángulo. En un cuadrilátero sí, ¿no? En un cuadrilátero sí. No, por ejemplo, aquí tienes un cuadrilátero y el vértice de verde. Entonces, cualquier punto, este vértice, por ejemplo. Si trazo aquí, sería un lado. Y si trazo aquí, ahí sí sería diagonal, ¿no? Ahora de acá, si trazo aquí, sería también un lado. Entonces, solamente podría trazar un vértice de una diagonal de ese vértice. Y el otro sería esto, ¿no? Solamente habrían 2 diagonales. Y entonces son las diagonales. A ver, ya sabemos ya eso. Calculemos ahora alfa en este triángulo. Entonces, fíjate, para calcular alfa tengo que saber cuánto es la suma, porque prácticamente tengo que sumar la suma de ángulos internos aquí, ¿no? Ángulos internos. Ángulo interno, ángulo interno, ángulo interno, ángulo interno, ángulo interno. Y para saber cuánto van a sumar esos ángulos, ¿qué tengo que hacer? La formulita inicial, ¿no? Ángulos internos. Ángulo, para saber la suma de ángulos internos, aplicamos la formulita, ¿no? Ángulos internos, que es 180 por n menos 3. Entonces, eso tengo que aplicar aquí, pues. Primero tengo que aplicar la suma, ¿no? Tengo que saber cuánto suman sus ángulos internos. Y eso voy a aplicar la fórmula de 180 por n menos 3. Por n menos 3. Donde n es la cantidad de lados. Y fíjense, ¿cuántos lados tiene este polígono? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ya, entonces, ¿qué sería? La suma de ángulos internos sería 5, ¿no? Ya sabemos que n es la cantidad de lados. Son 5 menos 3. ¿Cuánto sería eso? 5 menos 3 sería 2. Y ahí sería 2 por 180. 2 por 180. Espérate acá, chicos. Espérate. Aquí creo que nos estamos confundiendo. No, es 180 menos 2, ¿no? De acá 180 menos 2. 180 menos 2. Esa es la fórmula, 180 menos 2. Entonces acá, ¿cuánto sería 5 menos 2? 5 menos 2 sería 3. Entonces, ¿cuánto saldría aquí? 3 por 0, 0. 3 por 8. A ver. Va a ver. Sí, va a ver el video. Está grabando, si no me equivoco. A ver. ¿Se está grabando?
A ver, ¿qué está 70 Shashenka? Ahí se nota el puntito Está grabando, rojo. profe, está grabando. Sí, ¿no? Ya. Sí se está grabando Shashenka. 540, profe, 540. Ya. Ya, sí se está grabando Shashenka, así que vas a ver desde el inicio de la clase. Porque tengo sueño. Ya, Shashenka, igual lo vas a ver, ¿ya? Y entonces aquí sería multiplicar, ¿no? 180 por 540. 140, 540, profe. 540. Ya, muy bien. Entonces me sale 540. Entonces ya sabemos ya la suma de ángulos va a ser 540. Entonces ahí tendría que sumar los ángulos, ¿no? El alfa, el alfa más 10, el alfa más 10 y el alfa más 20. Todo eso tengo que sumar y esa suma tiene que salirnos ¿cuánto? 540, ¿no? 540 tiene que salir. Ya, a ver. 540. Entonces diríamos, ¿qué cosa? Que la suma del primer ángulo es alfa más el segundo ángulo es alfa más 10 más el tercer ángulo es alfa nada más más el cuarto ángulo es alfa más 10 más el quinto ángulo es alfa más 20. ¿Cuánto es esa suma? Ya hallamos, ¿no? Ya lo hallamos. Esa suma tiene que salirnos 540. Ya, pues ahí sumemos. Acá tenemos un alfa, dos alfa, tres alfa, cuatro alfa, cinco alfa. Entonces, en alfas tenemos 5 veces alfa. Más los números, tenemos 10, 10 y 20. 10 más 10 sería 20, más 20 sería 40. Esto todo nos tiene que salir 540, ¿no? Y el 40 pasaría a restar y solamente me quedaría 500. 540 menos 40 quedaría 500. Eso es igual al 5 veces alfa. Si el 5 está multiplicando, pasaría a dividir. Sería 500 entre 5, Bien. 100, ¿no? Entonces alfa nos salió 100. Entonces acá nos pide alfa, nos sale 100. 100 graditos, ¿no? Ya. Entonces esa sería la forma, ¿no? Esa sería la forma. Para eso que nos sirve la formulita de hallar la suma de ángulos interiores y hallar el ángulo si nos da la incógnita, ¿no? En la 6 dice, en el polígono mostrado calcular teta. Ya. A ver, en este caso, teta está en exterior. 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 Aquí también es exterior, exterior, exterior y exterior. Ahí tendremos que aplicar fórmulas para que nos, para hallar la cantidad, cuánto suman los ángulos exteriores. Creo que no es necesario. ¿Por qué? Porque en un exterior siempre, sea cuanto sea el polígono, siempre va a ser 360. El exterior siempre es 360, ¿ya? Sea un polígono de 2, de 3, de 4, de 5, de 6 lados, siempre el exterior es, a ver, eso es 360. Entonces, el exterior es 360. Entonces ya puedo decir, ¿no? Ya no voy a aplicar la fórmula, porque me piden exteriores, pues, ¿no? Exteriores. Acá, ¿qué diríamos? Primer ángulo 80, segundo ángulo es teta, tercer ángulo es 2 veces tetita, cuarto ángulo también es 2 veces tetita, sexto ángulo es 60 grados. Y ya ahí están los 1, 2, 3, 4, 5 lados, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 ya. ¿Cuánto es la suma de los exteriores que hemos dicho? 360 grados. Ya, entonces sumamos, pues, ¿no? Sería 80 más 60. ¿Cuánto es 80 más 60? 80 más 60 sería 140. Más tetas. Hay una tetita, 2, más 2 tetas sería 3 tetas, más 2 tetas sería 5 veces teta. Igual a 360. Ya, entonces aquí el 140 está sumando, pasaría a restar. ¿Cuánto es eso? Sería 220, ¿no? 220. Dividan, a ver, Jody, tú que estás atento. 220 entre 5.
220 entre 5 sería 44. ¿Está bien? 44. Ajá, 44. Entonces ese sería el valor de teta. Listo. Ya, a ver aquí. ¿Cuántas diagonales se trazan en un hexágono? Dice, ¿cuántas diagonales? Entonces ahí vamos a aplicar cuántas diagonales totales será, pues, ¿no? Entonces, la cantidad de diagonales totales era la formulita de n por n menos 3 entre 2. N por n. Ya, entonces, para hallar la cantidad de diagonales, la formulita es n por n menos 3 sobre 2. Eso es la formulita para hallar la cantidad de diagonales totales. Ahora, ¿cuántos lados tiene un hexágono? Es de 7 lados, ¿no? Si quieres puedes contarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, hexágono 6, está bien, 6. Heptágono es de 7. Entonces, n, ¿cuánto vale? 7, ¿no? Entonces aquí sería 7 por 7 menos 3 sobre 2. 7 menos 3 es 4, entonces pues sería 7 por 4 entre 2. Y ahí sería mitad 1, mitad 2, que me quedaría 2 por 7, 14. Es decir, ¿cuántas diagonales habrían en total? 14 diagonales, pero nos dice, la pregunta es, nos dice, ¿cuántas diagonales faltan? Y aquí están trazadas, ¿cuántas diagonales, chicos? 2 nada más, ¿no? Esta diagonal y esta diagonal. Entonces, ¿cuántas faltan por trazar? Si en total deben ser 14, la resta nada más, pues, ¿no? El total son 14 y ya están trazadas 2. Entonces, los que faltan trazar serían 12. Pues. 12 diagonales faltaría trazar, ¿no? Porque ya han trazado 2, la de rojito. Ya, 12 diagonales faltan por trazar. La número 8 dice, calcule la suma de las medidas del ángulo interno del polígono mostrado. Ya, otra vez. Para poder hallar el ángulo interno, que era la fórmula, ángulo de la suma del ángulo interno, la fórmula era ¿qué cosa? Si no se acuerdan, regresan, pero es esta fórmula. Es 180 por n menos 2. Esa es la suma de ángulos internos. El externo siempre es 360, pero interno, la suma, es esta fórmula. Y para eso tenemos que hallar el n, pues, ¿no? ¿Y el n qué es? La cantidad de lados. Entonces contemos, pues, chicos, ¿cuántos lados tiene este polígono? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. 12 lados tiene este polígono, entonces sería n igual a 12. Entonces esto va a salir 180 por 12 menos 2. ¿Cuánto es eso? La resta es 10, ¿no? 10 por 180 sería 1800. ¿No? 1800 grados. Es decir, si comienzo a sumar cada ángulo, este más este, más este, más este, más este, más este, más este, los internos, ¿no? Este ángulo también, este ángulo y este ángulo tienen que sumarme ¿qué cosa? 1800 grados. Ya, 1800 grados. ¿Por qué se alargó? Seguramente es por esto, ¿no? Porque esto prácticamente es un convexo. Es un convexo, un ángulo muy grande. Ya, chicos, entonces eso sería la suma. A ver, tercero, la 9, nos calcula el perímetro del polígono equilátero. A ver, aquí parece que no está tan bien la figura, pero cuando nos dice que es equilátero, ¿qué significa? Que tienen lados iguales. Todos sus lados son iguales. Ya, es decir, que este lado AB vale 8, el lado BC vale 8,
el lado CD vale 8, el lado DE vale 8, el lado EF vale 8, el lado EF vale 8 y esto vale 8. Es decir, todos sus lados son 8, 8, 8, 8. Ya, entonces lo único que tenés que hacer es cuántos lados tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Está bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene 7 lados y cada lado ¿cuánto vale? 8. Pues 7 por 8 sería, pues, ¿no? 7 por 8. O si quieres sumas 8 más 8 más 8 más 8, ¿no? También. Bueno, ¿Qué 56. sería? 56, ¿no? Entonces la suma de esos lados sería 56. ¿Por qué? Porque el perímetro ¿qué es? Suma de lados, ¿no? Suma de lados. Listo. En la 10 dice en un polígono la suma de ángulos internos es 1800. Calcule su número total de diagonales. Hola, Sashenka. Ya, Jody, ya sé que eres fan de Sashenka. Por interno, por interno. Entonces, chicos, acá, fíjense. Primero le dice que el polígono, su suma interna es 1800. ¿Cómo llamamos la suma interna de ángulos? La suma interna de ángulos. Aplicamos la fórmula de 180 por n menos 2. Ahí hay qué cosa, la suma. A ver, ¿quién está abierto su audio? No, yo dice siempre quién está con el audio. ¿Quién está con el audio? Ya, a ver, no sé quién está con el audio. Sí, ya pongo. Entonces, chicos, con esa fórmula estoy calculando qué cosa, la suma de ángulos, que en este caso nos da de dato, ¿no? Nos da de dato, que es 1800. Ya, ahí me saldría n, ¿no? Ahí me saldría n. ¿Por qué? Porque ahí puedo decir 18, 180, 180 acá sería 10, ¿no? 10. Entonces me quedaría que n menos 2 es igual a 10. Y n, ¿cuánto saldría? Si está restando el 2, pasaría a sumar, quedaría 12. N me saldría 12. Es decir, es un polígono de 12 lados. Y para poder calcular el número total de diagonales necesitaba ese n, ¿no? Entonces, para poder calcular el número total de diagonales era la fórmula de n menos 3, ¿no? N menos 3 era para poder... No. N, la formulita era totales, era esta, ¿no? Era n por n menos 3 sobre 2. Esa es la fórmula para poder calcular el número total de diagonales. Y ya hay n, pues, ¿no? Ya hay n. Y ahí n es 12. Entonces, ¿esto qué va a ser? A 12 por 12 menos 3 entre 2. Y ahí operaríamos nomás, ¿no? Porque aunque acá más rápido, ¿no? Se van mitad 1, mitad 6. Me quedaría 6 por la resta. 12 menos 3, 9. Y ese producto de 6 por 9 sería 54. Es decir, se trazan 54 diagonales totales en este polígono de 12, ¿no? De 12 lados. Entonces, lo primero que hemos hecho en la 10 es hallar el polígono, porque no me dicen qué polígono es. Solamente me hablan de que su suma interior es 180. ¿Cómo hallo el polígono? Con la fórmula, ¿no? Que la suma de ángulos internos es igual a 180 menos n menos 2. Con eso hallo el polígono. Teniendo el polígono, yo puedo hallar el número total de diagonales. ¿Ya? Listo, chicos, eso es todo. Eso es todo. Vamos a la tareita y a ver, pásenlo rapidito. Este tema es fácil, chicos. Así que no van a tener complicaciones. A ver, practica en casa. Acá está. Si es posible, se hacen todo, ¿ya, chicos? Se hacen todo. Ya, voy a hacer, ¿qué tal? Intercalado. La 1, la 3, de ahí me salteo la 6, de ahí me salteo la 10, así, ¿ya? Y ustedes lo completan. Está fácil, ¿ya? Te van a ver el video que es sencillito, sencillito. Geometría fácil, chicos. Profesor, ¿hasta qué número es ese?
Ya hemos acabado ya. Lo que vamos a avanzar es la parte de la tarea. Fíjate, acá dice practica en casa. Se les voy a dar nociones para que ustedes lo hagan. Ya. Pero ¿hasta qué número se hace la tarea? Ah, ya. Van a hacer todo ya. Ya, hasta la 15, ¿está bien? Pero todo está fácil, está bien aplicativo. Si te haces todo, ya tienes puntos adicionales en tu práctica, en tu examen de este mes ya, Ya. de geometría. Y a ver, vamos a hacer la 1 ya. Cuando digo voy a hacer salteadito nada más, salteado. Ya, salteado. A ver, en la 1, ¿qué días? Dice, calcula la suma de medidas de un ángulo interno de un pentágono. Ya pues, la suma de medidas de un ángulo interno, la formulita es 180 por n menos 2, ¿no? Esa es la formulita para hallar la suma de medidas de ángulo interno. Y lo que tienes que saber es cuánto es el n. ¿Dónde hallas el n en esto de acá? Dice que es un pentágono. Y un pentágono tiene 5 lados. Entonces, n es 5. Y ahí, nada más reemplazas. Entonces, esto sería 180 por 5 menos 2. 5 menos 2 es 3. Eso sería 180 por 3. Y ahí nada más multiplica. 0 por 3 es 0, 3 por 8 es 24, van 2. 540, 540. Ajá, entonces así nada más, chicos, ¿ya? Entonces lo que tienes que saber es el Esto va a quedar nombrecito, otro. aplicar la fórmula y listo. Número 3. A ver, el 2 la hacen igual, ¿ya? Número 3 dice, calcula la suma de ángulos internos de la figura. Entonces igualito. Primero tienes que saber qué cosa, cuántos lados tiene. Entonces cuentas. Pues. En este caso, como te da la figura, cuentas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, entonces n es igual a 6. Y nos pide ángulos internos, es la misma fórmula, ¿no? 180 por n menos 2. Y n es 6. Entonces 180 por 6 menos 2. 6 menos 2 es 4, entonces nos está pidiendo el producto de 180 por 4. Ya estamos de salida, Giancarlos. Pero igual vamos a colgar el video, Giancarlo, no te preocupes. 720. ¿Cuánto? 720, profe. Ajá, entonces eso es en la 3. ¿Ves? Sencillo, ¿no? Facilito. Ya, a ver, entonces nos salteamos a la pregunta. Esto es prácticamente lo que va a hacer en casa. La pregunta, a las 5. Acá en la 4 igualito van a hallar cuánto sale la suma de los ángulos internos contando los lados. Cuentas tus lados, te sale tu n. En este caso 1, 2, 3, 4, 5, es un pentágono. Sacas tu suma, ¿no? Te sale, si no me equivoco, 5 menos 2 sería 3. Si no me equivoco va a salirte 5.400 creo. Ya, y allí, teniendo esa suma, tienes que sumar todos los ángulos. Es decir, x más 100 más 2x más x más 100. Ahí sumas, sumas y ahí te sale el valor de x. Te operas esa ecuación. Ya, así vas a hacer eso. Ya. A ver, levantó la mano Shashenka, a ver. ¿Qué tiene Shashenka? Sueño seguro. Ya. Si no revisan los problemas anteriores, también hice uno igualito. La 5. La 5, ¿cuántas diagonales? No me equivoqué. Ahí ya, te equivocaste, no te preocupes. La 5 igualito, ¿no? Nos pide cuántas diagonales faltan por trazar. Es igualito con el problema anterior que hicimos, ¿no? Primero tengo que hallar la cantidad de diagonales. Y para hallar la cantidad de diagonales es esta fórmula, ¿no? Para hallar la cantidad de diagonales totales es la fórmula de n por n menos 3 sobre 2. Eso es para hallar diagonales totales. Y tienes que saber el n. Pues entonces, para saber el n, cuentas tus laditos. 1, 2, 3 lados, 4 lados, 5 lados, 6 lados, 7 lados, 8 lados. Es un
octágono. 8 lados tiene. Entonces n es 8. Si n es 8, entonces reemplazamos. Sería 8 por 8 menos 3 sobre 2. 8 menos 3 sería 5. Entonces sería 8 por 5 entre 2. 8 por 5 o 5 por 8, 40. Entre 2 sería 20, ¿no? Ah, ya, entonces la cantidad de diagonales totales nos sale 20. 20. ¿Qué nos pide? ¿Cuántas diagonales faltan por trazar? ¿Y cuántas diagonales acá hay trazadas? Hay 2 diagonales. Entonces los que me faltan serían las diagonales totales menos las que ya están trazadas, pues, que son 2. Y esa resta nada más, bueno. Eso es la cantidad de que me falta, porque acá falta esto, falta esto, falta esto. Faltan bastantes diagonales. Eso sería 18 diagonales faltantes, ¿no? Esa es la fórmula. Igualito van a hacer, si no me equivoco. Aquí vas a hacerlo prácticamente como esto de acá. Calcular X. Igualito vas a hacer, hallar la cantidad de suma interna, porque para N6, ahí es la suma interna como la 1. Y sabiendo la suma interna, vas a sumar ahora esto por esto, más esto, ¿no? Lo de cuadradito, por si acaso, 90 grados. ¿Ah? Y a ver, la 7 nos reemplazamos. Calcular el número de vértices de un polígono en donde la suma de sus ángulos internos es 900. Entonces acá lo mismo, no nos dan de qué polígono es. Entonces hallamos ese polígono de cuántos lados es con la fórmula, ¿no? Con la formulita. Ya. Pero acá nos dan la suma, sí, la suma de ángulos internos es 900. Y la suma de ángulos internos es la fórmula. La suma de ángulos internos es 180 por n menos 2. Eso me dan de dato, que es 900. 900, ¿no? A ver, ¿quién está hablando? Profe, la 4, ¿cuál es? ¿El 180 o el 690? ¿Cómo, profe? La 4 será, ¿no? ¿Cuál es? 180. La 4. No, ahí no va a salir de 180. En la 4 debemos hacer la suma del ángulo interno. ¿Con qué fórmula? Con este de aquí. 180 por n menos 2. Donde n es 1, 2, 3, 4, 5 lados. Con esa fórmula te hallas la suma, ¿no? Que en este caso es 900, pero acá no sé cuánto salga. Teniendo ya tu suma, ahí recién, teniendo tu resultado, vas a sumar cada ladito. ¿No? Ahí te sale el valor de x. Es decir, vas a sumar x más 100 más 2x más x más 100. Sumas esto a lo que hallaste con la fórmula de este de acá, con la cantidad de lados. Y ahí te sale el x. ¿Ya? Así te va a salir el x. Primero tienes que hallar la suma de ángulos interiores. Ya, a ver. Entonces acá aquí reemplazas en el número 7 y ahí te sale, ¿no? 180, ¿qué sería? Simplificando. Cerito con cerito. 2. De 5. Novena 10. Mitad 5. Mitad 5. 7, porque por aquí 7 ya tú puedes calcular. Si 7 tiene 7 lados, los vértices también serían 7, pues, ¿no? Entonces acá te va a salir 7 vértices. La 8, un polígono aquí, equiángulos. Y ese equiángulo tiene los ángulos iguales, es decir, acá va a ser
teta también, teta, teta, teta y teta. Entonces, igualito, acá primero tienes que hallar qué cosa. ¿Cuánto es su suma interna? Suma interna, con esta misma fórmula. Entonces necesitas el n. ¿Cuánto sería el n? Cuentas los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, esto te sale 180 por 6 menos 2. Ahí te va a salir tu suma de ángulos. Pero tu suma de ángulos, ¿cuánto es? Es teta, 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 teta. ¿Cuántas veces teta? 6 veces, ¿no? Entonces, 6 veces teta. Y ahí nos sale. Vamos hasta ahí. Espera, 180 por 6 menos 2. 6 sería 4 por 180. Queda entre 6 porque y te sale el teta. A ver aquí. La 10. Hemos hecho hasta la. A ver, háganlo hasta la 12, 13 ya. Pero está igualito. Esto es pura fórmula. A ver, uno diferente puede ser. Calcula el número de lados de un polígono donde el número total de diagonales es 4. Ya que es con